Estimados y estimadas participantes, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Esther Kichdarosh y soy la directora de la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago de Chile. Quisiera en primer lugar agradecer a Ignacio Ibarzábal y a través suyo también a todos los miembros del Movimiento por la Comprensión Lectora por su cordial invitación a participar de este encuentro regional tan importante. Y quisiera realmente reconocer la importante tarea que tiene este movimiento que nació desde la sociedad civil, con independencia partidaria y en pos de un objetivo común y fundamental, como es el de promover la alfabetización y la comprensión lectora como una prioridad en cada país de nuestra región, como una política de Estado que trasciende la coyuntura y también como una cuestión que nos interpela, nos convoca y nos moviliza, como veíamos también en el panel anterior. Como ustedes saben, la UNESCO trabaja desde 1946 para hacer realidad una visión de alfabetización para todos basada en la convicción de que adquirir y mejorar las competencias de alfabetización a lo largo de la vida es realmente parte intrínseca del derecho a la educación, que es un derecho fundamental, ¿no? Y esto también conlleva un enorme empoderamiento y muchos beneficios. Bueno, a nivel regional, desde hace 30 años estamos trabajando a través del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, el CHESE, que nos permite afirmar que la comprensión lectora temprana es realmente el cimiento del aprendizaje y que la región enfrenta una brecha estructural importante que condiciona todo el ciclo educativo. Los datos más recientes que tenemos del ERCE, que es nuestro estudio comparativo en la región, muestra que casi 1 de cada 2 estudiantes de tercer grado en nuestra región se ubica en el nivel más bajo de desempeño, lo que representa más de 25 millones de niños y niñas que no alcanzan los aprendizajes esenciales para continuar aprendiendo con autonomía. Así que la situación es bastante grave. También sabemos que esos resultados se correlacionan con el contexto socioeconómico, la disponibilidad de libros en el hogar, la ruralidad, el acceso desigual a materiales adecuados, etcétera, etcétera. Así que las brechas no son solamente educativas, sino también sociales y económicas. A nivel pedagógico, la evidencia acumulada muestra también que la comprensión lectora no es solamente una cuestión de poder descifrar palabras, ¿no? Tiene que ver con dar un sentido también a lo que estamos leyendo. Y las publicaciones de la UNESCO, incluyendo una serie que hicimos que se llama Aportes para la enseñanza de la lectura a partir del ERCE 2019, traducen este conocimiento en orientaciones concretas para la práctica docente. Y un aprendizaje clave es que los avances sostenidos se observan cuando existen políticas de largo plazo, evaluaciones periódicas y también acompañamiento pedagógico y formación docente especializada. Tenemos buenos ejemplos en la región y vamos a hablar con nuestros panelistas también para escuchar lo que se ha hecho en Chile y en Ecuador. Pero finalmente quería también mencionar Reimaginar Juntos Nuestro Futuro, que fue una publicación de la Comisión Internacional de la UNESCO sobre Futuros de la Educación. Y este desafío confirma la necesidad de avanzar hacia un nuevo contrato social para la educación, en el que la alfabetización inicial sea realmente un derecho garantizado colectivamente y una prioridad ética para toda la sociedad. Así que quiero darles la bienvenida a todos y todas a este panel con el título Logros y desafíos en las políticas nacionales de alfabetización. Y tenemos 2 invitados de lujo. Tenemos el ministro de Educación de Chile, Nicolás Cataldo, y la ministra de Educación, Deporte y Cultura de Ecuador, la señora Hilda Alcíbar García. Muy bienvenidos a los 2 y gracias por haber tomado el tiempo de estar con nosotros hoy en este espacio de reflexión y intercambio. En este panel realmente queremos analizar un poco cómo se gobiernan y sostienen políticas de alfabetización y buscar identificar los avances, los consensos y también los incentivos que han permitido poner en marcha estas estrategias, ¿no? También los mecanismos de cooperación entre diferentes niveles de gobierno y los principales desafíos de implementación. También podemos abordar el rol de financiamiento, la articulación con la sociedad civil y la necesidad de asegurar continuidad más allá de los ciclos políticos. Sabemos todos que en la región hay muchos países con elecciones, incluso aquí en Chile
Vamos a tener elecciones la semana que, bueno, en unos días. Así que, ¿qué podemos hacer para que esto realmente sea una política de Estado? Y el objetivo de este diálogo es extraer lecciones sobre cómo liderar y consolidar políticas nacionales de comprensión lectora que garanticen resultados sostenibles y equitativos en todo el territorio. Así que con esta introducción quisiera empezar quizás con usted, señora ministra Alcibar García, y quizás nos podría explicar brevemente el contexto de Ecuador, la situación de alfabetización y contarnos cuáles son los avances que usted considera más relevantes en las políticas de alfabetización implementadas en su país. Bueno, Esther, muchísimas gracias. Quiero saludar a mi colega que me acompaña en este panel, el ministro Nicolás Cataldo de Chile. Muchísimas gracias por estar acá presentes. Y celebro la iniciativa de tener estos paneles y conversar entre países sobre las políticas públicas que estamos teniendo, los desafíos que enfrentamos, porque hay puntos comunes en Latinoamérica y realmente el poder trabajar de manera sinérgica va a hacer que avancemos como región. En el caso de Ecuador, el Ministerio de Educación recientemente ha tenido una fusión que es importante destacar. Previamente era el Ministerio solo de Educación, enfocado en educación inicial, media y básica. Y bajo la visión del presidente Daniel Noboa, el ministerio ahora asume y absorbe 2 ministerios adicionales: el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Educación Superior, convirtiéndose ahora en el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. Y sobre esto yo quiero plantear que la lógica de la fusión responde a nuestra visión, a la visión del presidente Noboa del desarrollo humano, donde nosotros vamos a poder tomar a la educación desde el primer nivel inicial, poder avanzar a la básica, a la media, y luego poder articular a ese bachiller de colegio con la educación superior, teniendo como transversalidad el deporte y la cultura, y entendiendo la cultura como parte clave para poder promover y fortalecer nuestra visión de la identidad nacional y de los valores. En casos, y hablando específicamente del tema de la comprensión lectora, el Gobierno Nacional ha desarrollado una serie de proyectos y planes enfocados en comenzar a motivar la lectura desde muy temprana edad. Y uno de estos proyectos son las ludotecas. Quiero comenzar contándoles sobre las ludotecas a nivel nacional. En este año hemos abierto 13 ludotecas y este es un proyecto donde trabajamos articuladamente con cultura y con educación para crear espacios que son de carácter comunitario, donde los niños pueden acceder a lectura y a una serie de actividades que los comienza a involucrar de forma lúdica. Entonces, comenzamos en edad temprana a insertar el hábito de la lectura, no solamente desde la comprensión lectora básica, sino también desde el gusto de leer, haciéndoles entender que la atención no solamente debe estar en las pantallas, sino también en los libros. También tenemos una red de ambientes de lectura donde hemos implementado 65 ambientes de lectura en instituciones educativas rurales. Y aquí el enfoque está hacia la ruralidad, el campo. En ciudades y en provincias como Esmeralda, Carchi, Imbabura, y tenemos una meta de llegar a 420 espacios de lectura para el 2028. Para seguir promoviendo, enfocamos nuestra política integral no solamente en nuestros estudiantes, sino también en nuestros profesores. Desde la cartera de educación estamos muy conscientes que el proceso tiene que ser dinámico y que tenemos que seguir impulsando a nuestros docentes para que ellos puedan ser quienes realmente en el aula cumplan con la política pública. Hay un plan llamado Proceso Formativo Docente, que impulsó el programa Mi Primera Lectura, que es de capacitación para docentes de educación inicial. Entonces, les estamos enseñando a los parvularios cómo promover la lectura con los niños más chiquitos, de tal manera que no solamente desarrollen habilidades y capacidades cognitivas, sino también afectivas para ese espacio de primera infancia. Y nosotros estamos enfocando esta política no solamente con el trabajo desde el gobierno, sino también pensando en alianzas estratégicas. En un país como Ecuador, cada vez es más fuerte el poder impulsar que no son solamente estos desafíos del gobierno, sino desafíos de la sociedad en su conjunto. Y por eso trabajamos con organismos internacionales, con la academia,
con el sector productivo y estamos trabajando con el enfoque integral de ambientes de lectura para poder tener textos que sean variados, que sean contextualizados y que respondan no solamente a la edad de aprendizaje de los niños, sino también a sus contextos socioculturales, con recursos que sean lúdicos, didácticos, metodológicos, que les fomenten a ellos en su proceso de desarrollo del pensamiento estas capacidades. Estamos fortaleciendo también el rol pedagógico con encuentros permanentes, no solo con los docentes, sino también con el personal académico de apoyo como bibliotecarios, mediadores, entre otros. Y en las alianzas público-privadas, el proceso formativo de mi primera lectura, que les comentaba como parte del proceso de formación docente, está trabajándose también con fundaciones como la Fundación Funda Lectura acá en Ecuador. Este sería un mapeo general de lo que tenemos por el momento en procesos de impulso hacia la lectura en los niños y en los jóvenes desde el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. Muchísimas gracias. Creo que ha mencionado muchas cosas interesantes, pero quizás antes de entrar en esto y preguntarle un poquito más, voy a dar la palabra al ministro Cataldo. La misma pregunta para usted. ¿Nos cuenta un poquito sobre la situación de Chile, por favor? ¿Y cuáles son los avances que usted considera más relevantes en las políticas que se han impulsado en Chile? Bueno, primero agradecer el espacio, saludarte, Esther, también a Gilda. Bienvenida a este tremendo desafío de liderar los procesos educativos en tu país. Uno va terminando, tú estás comenzando este proceso, así que todo lo que podamos colaborar, con Alegría Crespo teníamos una muy buena relación, así que espero que se mantenga de esa forma. Y bueno, sobre la pregunta, lo primero es que, claro, Chile tiene hoy día una tasa de alfabetización de cerca de un 97%, lo que es bien significativo y obviamente nos desafía a seguir empujando, digamos, los procesos hacia una mayor complejización. Naturalmente, con esas coberturas de alfabetización, ya luego comenzar a discutir cuándo es el momento correcto, cómo se garantiza, por ejemplo, en los primeros años de la enseñanza primaria o básica, como se le denomina acá en nuestro país, que efectivamente estén leyendo, ¿cierto?, antes de terminar el segundo grado, en fin, son elementos que son tremendamente significativos. En ese plano, entonces, lo primero es que en Chile tenemos una cultura de evaluación, de medición y de uso de datos para tomar decisiones de política pública que es bien relevante. Hace poco, saliendo de la pandemia, tuvimos un resultado de PISA donde nosotros obtuvimos 448 puntos en esa evaluación en competencia lectora, que son 27 puntos menos que el promedio de la OCDE, 48 puntos más que el promedio regional. Estamos bien lejos de Singapur, que fue el que tuvo el mayor puntaje. Naturalmente, eso implica revisar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros tenemos el CIMSE, que es nuestro sistema de medición, que ha logrado evidenciar desde el 2016 al 2024 en lenguaje una alza sostenida, es decir, cada año ha ido creciendo sus resultados, llegando incluso a los niveles más altos de rendimiento en lectura en el cuarto grado básico, con más de 269 puntos, ¿no? Esto es bien importante porque efectivamente logramos no solo recuperarnos de la pandemia, sino que además superar, digamos, los niveles históricos, ¿no? Y eso obviamente tiene incidencia en ello, lo que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo. Y primero, no solamente considerar que tenemos un sistema de evaluación y monitoreo, sino que también hemos tenido la implementación de políticas públicas que han sido consistentes a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el programa que va enfocado a personas jóvenes, Contigo Aprendo, lleva más de 20 años, particularmente del año 2003, que se ha ido impulsando esta iniciativa desde el Ministerio de Educación con un enfoque a personas de 15 o más años de edad que no leen y no escriben. Eso nos ha permitido, por ejemplo, lograr esos porcentajes de alfabetización que mencionaba al principio, más del 90%. Son más de 160.000 personas que integran este programa desde su creación. El 2025 además se estimó que llegamos a una cobertura de cerca de 2.300 más o menos estudiantes con 350 monitores en todas las regiones de nuestro país. Y este programa posee una evaluación diagnóstica previo a la intervención, una evaluación de cierre, también para poder ir monitoreando la eficacia de la iniciativa. Pero por otro lado, eso que tiene que ver con la parte superior de la trayectoria formativa y sobre todo de las personas que han ido haciendo abandono del sistema escolar y por tanto no han terminado, no han concluido sus estudios.
está también el esfuerzo que hemos desarrollado en la primera etapa, ¿no? Y en particular lo que se ha hecho a través de la estrategia Leer, Escribir y Comunicarse para Aprender, o lo más reducido LEC para Aprender, que desde el año 2023 se viene implementando también en el marco de la reactivación de aprendizajes esenciales, toda vez que la lectoescritura es parte de los aprendizajes fundacionales. Sin ese aprendizaje es muy difícil poder avanzar en los otros aprendizajes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esto? Es enseñar la lectura, la escritura y la comunicación como una herramienta transversal del aprendizaje desde la educación inicial o parvularia hasta la enseñanza media, con habilidades claves que buscan impulsar trayectorias educativas que sean exitosas naturalmente, como la participación de las personas en la sociedad. Entonces, para este efecto, LEC para Aprender ha ido consolidando un conjunto de 19 prácticas pedagógicas efectivas, que son las prácticas esenciales, basadas en investigación y en evidencia, ¿no? Y estas prácticas diseñadas según nivel educativo. Cada una de las etapas tiene su propio objetivo, su propia didáctica, etcétera. Hay dos elementos esenciales dentro de este proceso de aprendizaje, que es la motivación y el compromiso, ¿no? Promoviendo en ese sentido la agencia de niños, niñas y adolescentes en el proceso. Por otro lado, también LEC para Aprender tiene la transversalidad de habilidad en el currículum y la corresponsabilidad involucrando más a la familia. Pues sin el involucramiento efectivo de la familia es muy difícil poder lograr consistencia y efectividad en estas acciones. Entonces, las líneas de acción están relacionadas con el acompañamiento a establecimientos educacionales en el uso de prácticas esenciales, también la formación y el desarrollo docente, que esto es muy importante a través de nuestro Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, el CPIP, que desde los años 60 se ha hecho cargo de la formación docente en nuestro país en servicio. Por otro lado, la producción y distribución de recursos pedagógicos para el aula y para las familias, y esto es muy importante porque en Chile tenemos el deber de entregar textos escolares para las distintas asignaturas en todos los niveles educativos a todo el sistema que está financiado por el Estado, que cubre más o menos 3,5 millones de estudiantes en el sistema escolar, ¿no? Es decir, desde primero básico a cuarto medio, los 12 años de escolaridad obligatoria que tenemos en nuestro sistema. Y por otro lado, también la comunicación y la articulación con instituciones de la sociedad civil. Aquí hay grandes esfuerzos bien transversales. Yo quiero destacar el papel que ha jugado, por ejemplo, por un Chile que lee, donde se ha hecho un compromiso lector que hemos suscrito. Recientemente firmamos una carta, digamos, comprometiéndonos en el marco justamente de este proceso electoral que está en desarrollo, todos prácticamente los exministros de Educación, incluyendo al ministro que hoy día está en ejercicio. Hace un poco tiempo atrás también se hizo una serie de firmas de compromiso de las candidaturas presidenciales, del ecosistema político transversalmente, desde la izquierda a la derecha, lo que devela finalmente que hay una intencionalidad en la sociedad chilena de seguir avanzando justamente en robustecer nuestro quehacer en materia de aprendizaje de una habilidad tan relevante como es la lectoescritura, sobre todo considerando que tenemos importante avance, logrando resultados históricos en las mediciones, como me decía recién, en estos últimos 2 años hemos logrado evidenciarlo, pero también sabiendo que aún tenemos un poco menos de la mitad de los niños y niñas que no están consiguiendo justamente los estándares esperados, digamos, según en nuestro nivel de desarrollo, y por lo tanto todavía sabemos que tenemos mucho que avanzar. Por eso es que consolidar políticas públicas, evaluarlas, monitorearlas, tomar decisiones en base a datos y además que estas políticas públicas se constituyan en políticas de Estado con una cierta transversalidad política de manera tal que los ciclos políticos electorales no la vayan alterando cada 4 años es crucial. Yo diría que ahí hay una clave para efectivamente lograr resultados a largo plazo. Muchísimas gracias. Muy interesante. Ustedes dos han hablado mucho de las iniciativas que han tomado para crear esos entornos, esos ambientes de lectura. En Ecuador, el ejemplo de las bibliotecas, donde los niños pueden aprender desde una edad temprana en la comunidad. Usted también mencionó el tema de la ruralidad, que creo que es muy importante en la región también, dado las desigualdades que existen, ¿no? En términos de geografía. Los dos han hablado de la importancia de alianzas estratégicas con diferentes sectores. El señor Cataldo también mencionó el vínculo con la sociedad civil, el involucramiento de la familia, el acompañamiento constante, también la formación de docentes. Pero yo quisiera hablar un poco de lo que usted dijo ahora al final, señor Cataldo. Esta importancia de convertir estas políticas en política de Estado.
¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las condiciones políticas o institucionales o técnicas que nos permitan poner en marcha estas estrategias, pero sobre todo sostenerlas en el tiempo? Bueno, lo primero es reconocer algo que uno siempre dice en los discursos, pero ponerlo en práctica tiene sus complejidades, y es que la educación no debe ser un espacio de disputa político-ideológica. Yo tengo súper claro, soy profesor también, que la educación no es neutra, pero obviamente nosotros debemos buscar los consensos, los acuerdos necesarios con los distintos sectores políticos para dar esa estabilidad. Chile logró un paso muy importante hace 12, 13 años atrás, cuando formula su sistema de aseguramiento de la calidad, donde el Ministerio de Educación concentraba la tarea de orientar y definir la política educativa, pero también de fiscalizarla y también de evaluarla, ¿no? Entonces, en ese minuto tomamos una decisión de ir separando la institucionalidad, no inorgánicamente, sino articulando un sistema de aseguramiento de la calidad, donde nace la Agencia de la Calidad de la Educación, que es la que está a cargo de la evaluación, del monitoreo y de la entrega de resultados de aprendizaje. Nace la Superintendencia de Educación, por otro lado, que es la que está a cargo de fiscalizar el cumplimiento normativo, ¿cierto? El buen uso de los recursos, en fin. Y por otro lado, el Ministerio, que es el órgano rector del sistema y que articula todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que hay una primera dimensión donde cada cual cumple su rol y lo cumple con ciertos niveles de autonomía, pero en coordinación. Lo segundo es que hemos consolidado una cultura de evaluación. Si bien es cierto que durante algún periodo en Chile se tendió a que la evaluación terminaba constituyéndose como información de mercado para la toma de decisiones en la familia, y hemos recuperado un poco la lógica de que la evaluación o la medición está orientada al proceso formativo. O sea, hemos recuperado el carácter formativo de la evaluación. Me refiero al CIMSE, ¿no? Por ejemplo, una de las decisiones que tomamos y que no era fácil, pero lo logramos, fue comenzar a entregar los resultados de nuestras mediciones nacionales estandarizadas al inicio del año escolar, de modo tal que sea un elemento que suministre información no solamente al Ministerio para tomar decisiones de política pública, sino que sobre todo a las escuelas, a los liceos, ¿no? A los profesores y profesoras, para poder planificar su quehacer, considerando que tiene una herramienta fresca, digamos, de cómo se avanzó en lo particular respecto a cada curso, en lo particular respecto a cada escuela y en lo general como país, ¿no? Y eso implica necesariamente niveles de desarrollo institucional que son expresión de esos acuerdos políticos que en algún minuto se construyeron y que no fueron fáciles. En Chile tuvo que haber movilizaciones muy grandes, ¿no? La movilización estudiantil del año 2006 es la que deriva luego en estos acuerdos que permiten reformar la Constitución en materia educativa y dar cuenta de este sistema de aseguramiento de la calidad. Y por otro lado, una amplia trayectoria evaluativa que no hemos abandonado. Hemos sido parte del YESE, del laboratorio, junto a UNESCO desde su fundación, participamos de ello consistentemente, tenemos nuestro propio sistema de medición, participamos de las evaluaciones internacionales, lo que es muy bueno. Y miren, muchas veces cuesta generar la confianza, sobre todo del ecosistema educativo, en las evaluaciones. Pero una vez que logramos transmitirle a las comunidades educativas que la evaluación no es para generar sanciones, sino que la evaluación es para tomar decisiones, para poder evaluar el sistema y ver cómo mejoramos continuamente, pero poniéndolo en práctica real y genuinamente, efectivamente vamos consiguiendo una adhesión mayor. Tanto así que yo diría que una de las grandes herencias que tuvimos del periodo del gobierno anterior a nosotros, que fue de la actual oposición a nosotros, es un instrumento que es muy potente, que es el DIA, ¿no? El Diagnóstico Integral de Aprendizaje, que es un instrumento autoaplicativo que está a disposición de todo el sistema educativo a nivel nacional, que tiene evaluación de inicio, de medio término y de cierre, y que suministra información muy valiosa y que hemos ido ampliando. O sea, no solamente le dimos continuidad, sino que además ahí fuimos profundizando, ampliando en su quehacer, incluso llevando a generar instrumentos que están orientando su quehacer hacia el desarrollo socioemocional de los estudiantes, que naturalmente es muy importante. Todos sabemos, y los mismos estudios, el PERCE, nos dio información muy importante, el PERCE y el CERCE en particular, sobre el impacto de las condiciones ambientales y socioemocionales en los aprendizajes. Por lo tanto, también una dimensión que comenzamos a medir ahora. No es decir, expresión concreta de distintas líneas de acción. De un gobierno a otro no solamente logran tener continuidad, sino que incluso se profundizan. Nosotros esperamos, obviamente, que quien gane el domingo, en nuestro país, las elecciones, tal como lo decías tú, son el próximo domingo. Ojalá continúen esta trayectoria que lleva décadas de desarrollo, ininterrumpidos, gobierno tras gobierno, incluso con la alternancia que tiene nuestro país, donde cada 4 años cambia el signo político de nuestros gobiernos.
la democracia que es. Así que yo diría que ahí hay una clave para poder conseguir todos estos resultados. Súper, muchísimas. Señora ministra, ¿qué piensa usted? ¿Qué pasos son necesarios para asegurar la continuidad que va más allá de los ciclos políticos? Bueno, realmente yo coincido con lo que dice el ministro de Chile. La educación no se debe politizar. La educación es la base del desarrollo de nuestros ciudadanos y yo creo que la visión de política pública en un tema tan sensible como la educación no debería tener objeción por ninguno. El presidente Daniel Noboa lo tiene muy claro. Él ha decidido que la política pública de educación tiene que ser de carácter sostenible, medible y con un seguimiento constante para poder tomar las mejoras y ajustes necesarios con el fin de conseguir los indicadores que nos hemos propuesto como país. Y estos indicadores son poder sacar a nuestros niños que están en deserción escolar para poder integrarlos. La reinserción escolar es uno de los proyectos de lo que tenemos como metas en el Ministerio de Educación. Estamos también adaptando en relación a las políticas de la lectura. Los desafíos que tenemos, uno es el poder tener una lectura, un proceso de lectura comprensiva, y no solamente de lectura básica, sino lectura comprensiva que sea sostenible en los niños, no solamente en las primeras etapas, que lo podemos hacer con las ludotecas, que son chiquitos, un poco más manejables hacia el juego, sino que a lo largo en la educación superior. Y lo segundo es la adaptabilidad de la tecnología, es esa eterna libros. Es decir, nosotros tenemos que abrazar la tecnología como una herramienta, pero no tiene que ser sustituto de las competencias básicas y humanas de los jóvenes que estamos formando. En relación a la política pública, hay una clara de la sostenibilidad que queremos, de los metas para el Ecuador, y estamos consiguiendo en este periodo, seguros que unas políticas públicas bien establecidas van a ser la base del país. Muchísimas gracias. Bueno, los dos han hablado de esta importancia, ¿no?, de la continuidad más allá de los ciclos políticos, que también a la UNESCO nos parece muy importante que sean realmente prioridades de Estado, no de un gobierno al otro. Sin embargo, quisiera preguntarles cómo se traduce esto cuando estamos hablando del financiamiento. Porque aunque la educación quizás no debería politizarse, sabemos que el financiamiento sí siempre es un tema político importante. Así que no sé, señor Cataldo, si quisiera empezar a hablar un poco de la importancia de este tema de financiamiento y cómo podemos también lograr una continuidad en ese tema. Sí, a ver, yo quiero partir con una reflexión. O sea, si bien es cierto, creo que es importante consolidar políticas de Estado y que sean de largo plazo, que no estén tensionadas por los ciclos políticos electorales. Es evidente que la educación, como decía hace un rato atrás, no es neutra y siempre es política, ¿no? Y es legítimo que cada gobierno intente dejar su huella en este proceso, y ahí no podemos evitar que las miradas ideológicas sean parte de esa discusión. Otra cosa es que la permeen a tal nivel que el país esté yendo de un lado a otro cada 4 años, ¿no? Eso es lo que justamente se busca evitar. Por otro lado, yo diría que efectivamente el tema financiero es extremadamente determinante, ¿no? Cuánto invertimos en educación, y más importante incluso, yo creo, en el ejercicio del cargo, al menos a mí se me ha hecho muy evidente la forma en que gastamos los recursos que tenemos disponibles, ¿no? La eficiencia del gasto público, de la inversión pública. Y en ese plano, claro, Chile ha logrado niveles de inversión que posicionan a la cartera educacional, en el caso nuestro, en el 20% aproximadamente del total del gasto público, lo que es bien significativo. Entre salud y educación sumamos cerca del 40%, y si sumamos vivienda y desarrollo social, estamos sobre el 60% entre esos 3 o 4 ministerios, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil que hoy día Chile pueda pensar en expandir su presencia en el gasto público, pero sí hay un espacio muy fuerte de eficiencia. Por eso, por ejemplo, estamos hoy día impulsando reformas al financiamiento estudiantil en educación superior que representan importantes fuertes de presión fiscal para poder justamente ampliar la posibilidad de inyectar más recursos a la educación inicial y la educación escolar que requieren resolver problemas. En Chile ya, durante el gobierno de la presidenta Bachelet,
se tomaron decisiones muy importantes. Una de ellas, yo diría una de las más importantes, fue el desarrollar una carrera profesional docente que costó o le cuesta al país cerca de 3.000 millones de dólares al año, ¿no? Es decir, es una fuerte presión y casi un punto porcentual del Producto Interno Bruto de nuestro país, solo la carrera docente. Esas son el tipo de decisiones que me parece son audaces, pero se requieren tomar. Sin un sector docente bien remunerado, bien formado, que tenga un sistema de evaluación. En Chile los profesores se forman exclusivamente en universidades que tienen que estar obligatoriamente acreditadas por el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, en carreras que tienen que estar acreditadas también como exigencia, donde la formación docente es de 5 años, ¿no? Disciplinar y pedagógica, y donde además luego en servicio los profesores son parte de una carrera profesional, pero al mismo tiempo se estructura un sistema de evaluación del desempeño profesional docente, tanto disciplinar como pedagógicamente hablando, que nos permite buscar la excelencia justamente de quienes imparten la carrera, ¿no? De la formación docente. Yo creo que efectivamente es un elemento que devela, por ejemplo, la importancia del financiamiento. Todavía nos falta mucho por seguir fortaleciendo la profesión docente. Sufrimos, al igual que el resto del mundo, un déficit proyectado importante de profesor y profesora. No termina de ser la profesión más atractiva del ámbito laboral futuro para los jóvenes que se egresan de nuestro sistema escolar, pero sin duda el financiamiento, como lo mencionaba recién, que yo lo grafico en la formación docente, pero uno podría mirar cómo esto se expresa en otras líneas, es muy importante. Por ejemplo, una de las políticas que impulsó Chile hace algunos años atrás y que yo diría ha sido una de las más exitosas desde el punto de vista de los resultados, es la subvención escolar preferencial. La ley CEP crea esta subvención escolar preferencial, donde el establecimiento educacional que adscribe al régimen de la subvención se compromete a determinadas acciones y son recursos que van orientados a los estudiantes más vulnerables o más pobres de nuestro país, lo que permite desarrollar acciones complementarias a través de planes de mejoramiento educativo, y cuando uno evalúa el impacto, efectivamente es probablemente de las líneas de financiamiento que tiene nuestro sistema más robusta, más importante. Y por último, claro, de los casi 17.000 millones de dólares que implica la cartera de educación en su conjunto, solamente en financiamiento al sistema de escuelas y liceos se están gastando más de 7.000 millones de dólares de ese total, ¿no? Sin considerar la educación parvular y sin considerar la educación superior. Por lo tanto, estamos hablando de que para poder obtener resultados es imprescindible hacer una fuerte inversión, pero luego también es imprescindible buscar la eficiencia en el gasto, porque Chile tiene un importante nivel de inversión pública en educación, pero no se condice con sus resultados. Todavía nuestros resultados, siendo buenos en comparación a la región, están lejos de estar a la altura del nivel de inversión que hacemos anualmente como parte de nuestro presupuesto nacional y como parte de nuestro Producto Interno Bruto, donde estamos cerca del 6% del PIB anual, ¿no?, en educación. Sí, muchísimas gracias. Y creo que usted está abordando un tema muy importante y creo que es algo no específico a Chile, yo creo que es algo que vemos alrededor del mundo, este tema de cómo hacer que nuestros sistemas educativos sean más eficaces, eficientes, porque, bueno, yo creo que alrededor del mundo es difícil imaginarse mayores inversiones en este contexto en educación. Como usted lo dijo, muchos países ya gastan gran parte de su presupuesto en educación o invierten más bien en educación. Entonces, no sé, ministra, si tiene algunas ideas sobre esto. ¿Qué se puede hacer para mejorar esa eficiencia en educación cuando estamos hablando del tema del financiamiento? A sumar algo al respecto en referencia al caso de Ecuador. Nosotros tenemos para el ministerio en la proforma presupuestaria del próximo año 6.149 millones de dólares dedicados a la inversión en educación, deporte y cultura, de un presupuesto del Estado que es de alrededor de 45.000 millones. Y la clave para nosotros es la ejecución presupuestaria. En el caso del ministerio, el tema de poder usar los recursos de manera eficiente y de manera adecuada y a tiempo es lo que nos va a permitir tener realmente resultados con los jóvenes. Y hay otro tema muy importante que en Ecuador estamos priorizando, que es el apoyo internacional en inversión para proyectos de becas, para proyectos en infraestructura y para programas que son dedicados a educación. En el caso de la ayuda internacional, yo puedo destacar que el presidente Noboa durante este año ha logrado gestionar fondos internacionales que se han traducido en la ayuda
y becas para 430,000 personas. Entonces, hablamos que sumado a una buena ejecución presupuestaria, se puede tener un impacto muchísimo mayor aprovechando estos fondos de carácter internacional y enfocándolos realmente a quienes lo necesitan. Ese proyecto de becas de 430,000 personas está segmentado en diferentes programas donde tenemos becas para enseñar inglés, becas enfocadas en mujeres, becas enfocadas en madres solteras. Es decir, lo vamos focalizando para que lleguen a quienes realmente lo necesiten. Otro tema importante es el apoyo del BID para el programa de Aprendamos Todos a Leer, que ha sido clave para la lectura en la primera infancia. Entonces, de esta forma, nosotros estamos aprovechando muy bien los recursos propios del país, pero apuntalando también inversión internacional para el desarrollo de nuestra gente. Muchísimas gracias. Nos quedan algunos minutos más, así que quería hablar también de otro tema. Ustedes dos han hablado también de la importancia de las alianzas estratégicas y sobre todo también con la sociedad civil. Ahora que estamos aquí en un evento organizado por el Movimiento por la Comprensión Lectora, quizás nos podría también hablar un poco de esta temática, qué están haciendo para crear esos vínculos con la sociedad civil, qué más podríamos hacer, y bueno, quizás hablar un poquito más sobre este tema. Señor Cataldo. Ya, perfecto. A ver, mira, sí, yo creo que eso es clave, ¿eh? En Chile, no sé si pasará en otros lugares, las últimas décadas han estado fuertemente tensionadas por la relación entre lo público y lo privado en educación, ¿no? Hace algunos años atrás logramos un paso importante que era prohibir el lucro con recursos públicos en educación, cosa que estaba ocurriendo, digamos, durante mucho tiempo, llevándose una fuerte cantidad de recursos hacia el sector privado, pero no como un esfuerzo de reinversión, sino que como una rentabilidad individual de quienes eran los sostenedores de esos proyectos educativos. Entonces, a partir de eso, yo diría que se fue generando una tensión entre la relación público-privada que hemos ido reconstruyendo. De hecho, el día de hoy desarrollamos un seminario que cierra una primera etapa de un esfuerzo que hemos hecho de colaboración público-privada desde el Ministerio de Educación junto con otras instituciones vinculadas al mundo productivo, a la industria minera, a la industria de la madera y otras, que se llama Sumar Saberes. ¿Y por qué se llama Sumar Saberes? Porque lo que buscamos es identificar todas las experiencias de intervención educativa, pero también de intervención en gestión, también de intervención en otras líneas, no como la convivencia, en fin, no solamente en materia de aprendizaje, que han sido exitosas. Partimos evaluando más de 100, ¿no? Se armó un equipo de evaluación bien transversal, harto académico de instituciones de educación superior, ¿cierto? En fin, donde las instituciones, las fundaciones que son la expresión, digamos, social de esta empresa, de esta industria, fueron poniendo sus acciones, nosotros también pusimos las nuestras, para ser evaluadas, ¿no? Y fuimos llegando a un núcleo de cerca de 16 iniciativas con demostrada eficacia en su acción y con buenos resultados, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Es poner a disposición del ecosistema educativo aquellas cosas que funcionan, ¿no? Es como la pregunta que nace, ¿cierto?, en esta experiencia en la Universidad de Oxford, de what works, o sea, qué es lo que funciona efectivamente a la hora de pensar en acciones y no estar inventando permanentemente la rueda. Ese es uno de los dilemas que también tienen los cambios de ciclos electorales en instituciones como el Ministerio de Educación en todos los países, me imagino. Entonces, efectivamente, esta experiencia de sumar saberes lo que hace es sumar la capacidad del mundo público, del mundo privado, con inversión en igualdad de condiciones. La mitad de los recursos los puso el Ministerio de Educación, la otra mitad lo puso la industria a través de sus fundaciones para poder aproximarse a una evaluación técnica en base a evaluaciones con datos que permitiera decir esto funciona, esto no funciona. Eso es una experiencia práctica muy potente de cómo la colaboración público-privada es clave para poder fortalecer estos procesos, porque al final del día, cuando uno dice que esto es una tarea de Estado, en definitiva, lo que dice es que es una tarea de la sociedad en su conjunto. Nadie puede estar exento de eso. Yo soy el primero en reconocer el papel prioritario que tiene el Estado en asegurar el derecho a la educación. Creo que el Estado debe tener una presencia robusta en el sistema, más nuestra tradición histórica, el ethos de nuestro sistema educativo es justamente de una mixtura
donde el mundo privado ha contribuido permanentemente al desarrollo de la educación en Chile, desde la educación primaria, incluso la educación inicial, a la educación superior, y eso es algo que hay que recomponer. Al menos en Chile estamos en ese proceso de recomposición, y esta experiencia de Sumar Saberes ha sido muy importante para conseguir ese objetivo, y yo no tengo duda de que si se continúa con esa línea de trabajo, vamos a tener un repositorio, un banco de proyectos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que va a contribuir mucho a que las instituciones escolares no tengan que estar buscando alternativas, ensayando si funcionan o no funcionan, sino que sabiendo que esto ya está evaluado, está aprobado y funciona. Muchísimas gracias. Ministra, ¿quiere añadir algo del lado de Ecuador? Sí, quiero contarles sobre una iniciativa, hablando de alianzas público-privadas, una iniciativa sostenible que tenemos en Ecuador que se llama Unidos por la Educación. ¿Cómo funciona Unidos por la Educación? Es una forma en la que las empresas pueden realizar actividades de responsabilidad social, pero articuladas con el Ministerio de Educación para mejorar infraestructura de instituciones en sectores rurales o en condiciones muy vulnerables que puedan ayudar a los niños. Entonces, esta lógica de unión de empresa privada con el Ministerio de Educación permite focalizar los esfuerzos a los lugares que nosotros tenemos mapeados y que sabemos que tienen un mayor impacto en los niños, y es de una manera mucho más ágil y rápida, y representan para las instituciones, para las empresas, una oportunidad de poder tener un impacto real en lugares donde quizás antes ellos no los habían identificado. Además, el gobierno del Ecuador tiene una política de deducción tributaria que apoya no solamente a la educación, sino también para los aportes en deporte y en cultura. Entonces, esto habla también de una política pública donde nosotros ponemos como Estado las condiciones apropiadas para que haya esta alianza y las empresas privadas puedan aportar y puedan ayudar en aquellos sectores estratégicos para nosotros. Muchísimas gracias, y bien interesante ahora que tienen esta transversalidad con deporte y con cultura, que también son dos partes del mandato de la UNESCO. Como última pregunta, quería preguntarles algo sobre el desafío que tenemos en la región en cuanto a las desigualdades territoriales, ¿no? Y ustedes han hablado también un poco de este tema, y quisiera preguntarles cómo ven el rol de las ciudades, las comunidades en diferentes regiones para fomentar este aprendizaje lector. En la UNESCO tenemos una red de ciudades de aprendizaje, la ciudad de Quito es parte de esto, ahora hay 2 nuevas ciudades también aquí en Chile, así que por nuestra parte tratamos también de trabajar a nivel local a través de estas municipalidades, pero no sé si hay otras iniciativas o ejemplos que ustedes pueden compartir de buenas prácticas o lecciones aprendidas. Señor Cataldo. Sí, bueno, justamente tenemos Renca y San Nicolás, que son las 2 comunas que se suman. De hecho, tengo una reunión con ambas comunas ahora en poco rato más, inmediatamente después de este panel. Y es bien importante, ¿no?, reconocer las buenas experiencias, pero al mismo tiempo es importante que todos tengan la oportunidad, ¿no? Cuando Esther reflexiona sobre estas 2 comunas de nuestro país que tienen esta características, son 2 comunas que han tenido 2 alcaldes a cargo, que han tenido una especial preocupación por educación, ¿no? Que han hecho fuertes inversiones, que han logrado ordenar un sistema que en términos generales no ha estado ordenado, razón por la cual en Chile desde ya 8 años estamos en un proceso de transición a una nueva institucionalidad de la educación pública, que saca las escuelas de las municipalidades y constituye servicios públicos especializados para su gestión. Y yo diría que hay una experiencia que es importante, que hay que mirarla con mucha atención, porque efectivamente estos servicios locales de educación, que son los que están reemplazando a las municipalidades, construyen economías a escala que permiten solventar de mejor manera el quehacer educativo desde el punto de vista del apalancamiento de recursos, desde el punto de vista de la sumatoria de experiencias y de capacidades humanas e institucionales que cada comuna por sí sola no tiene. En Chile tenemos un problema de desigualdad territorial. Yo, antes de ser ministro de Educación, fui subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, que está a cargo justamente del desarrollo subnacional de nuestro país, y soy muy consciente de la profunda desigualdad que hay en nuestro país comuna a comuna.
en la misma región metropolitana, a pocos kilómetros de distancia, tenemos comunas como Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, que son tremendamente ricas, con un nivel de ingreso per cápita que está muy por encima del resto del país. Y tenemos a 5 kilómetros, 6 kilómetros, comunas como Renca, comunas como Cerro Navia o Lo Prado, Pudahuel, que viven en una pobreza que es muy significativa, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, la desigualdad territorial tiene un impacto importante en el desarrollo educativo cuando la administración de este queda en manos de los municipios que tienen ingresos que son variables, ¿no? Y que no son estables. Incluso muchas de las empresas que están instaladas en esos territorios más pobres tributan en las comunas más ricas, porque allá están las oficinas, ¿no?, de la empresa. Entonces, eso provoca desigualdad territorial que los servicios locales buscan revertir. Y 2 o 3 datos que me parecen súper importantes. En Chile, yo mencioné hace un rato atrás, hemos logrado resultados históricos en materia de aprendizaje, particularmente en lectura y matemática, sobre todo en el nivel de cuarto básico, que es en la medición, acá se mide en cuarto básico, octavo básico, segundo medio. Ahora vamos a iniciar un piloto de segundo básico en lectura. Entonces, en cuarto básico logramos resultados históricos, pero si uno desagrega los datos, vemos que todo el sistema está creciendo, pero quienes están creciendo a un ritmo más acelerado son los servicios locales de educación. Es decir, esta nueva institucionalidad especializada está consiguiendo avanzar más rápido que el resto del sistema. También porque están más rezagados, porque son los territorios más empobrecidos de nuestro país. Por otro lado, también están siendo capaces de retener con mayor fuerza a los estudiantes para que no abandonen el sistema, y está siendo capaz de atraer más también a nuestros estudiantes. El único indicador en el que están un poco más descendidos es en el de la asistencia. Pero claro, si uno vincula la asistencia con la retención de estudiantes que habitualmente abandonaban el sistema, es natural que tengan una asistencia más baja, porque son esos estudiantes precisamente los que se están quedando en el sistema en vez de abandonar el sistema, ¿no? Por lo tanto, uno ve que en general en los indicadores que nosotros miramos con mayor atención, como asistencia, revinculación, desvinculación educativa y resultados de aprendizaje, los servicios locales están teniendo resultados que rompen el crecimiento inercial, ¿no?, de esto a nivel nacional, lo que nos tiene bien esperanzados y que lo que nos permite garantizar que no exista solo algunos faros de luz como Renca, como San Nicolás, en el caso de lo que ya tenemos en Chile como ciudades de aprendizaje, sino que ojalá tengamos un sistema que ilumine todo el futuro de nuestra nación, porque el derecho a la educación lo tenemos que garantizar de igual manera en todos lados, al menos es el deber del Estado. Exactamente, sí. Señora Alcíbar, ¿qué opina usted? Lastimosamente Latinoamérica es una región de desigualdades, pero estoy convencida que cada vez más los gobiernos se enfocan en minimizar esas brechas y en fortalecer la educación. En el caso de Ecuador, nosotros tenemos un impulso muy fuerte por fortalecer la educación pública y también dejar que la educación privada avance, es decir, no es lo uno excluyente de lo otro. Estamos trabajando para los sectores vulnerables no solamente con educación de calidad, sino también con una serie de servicios complementarios, porque entendemos el impacto, sobre todo en los niños, de problemas que son sustanciales en este país, como la desnutrición crónica. Quiero ponerles como caso un plan que hemos trabajado con Naciones Unidas, con el Programa Mundial de Alimentos, de poder llevar a escuelas de zonas vulnerables un plan de alimentación que no solamente está centrado en el plato de comida, sino que tiene una lógica de crear comunidad, de fomentar y la dinámica económica local. Los productos con los que se cocina tienen que ser comprados a proveedores locales, de poder dar alimentación nutricionalmente equilibrada. No es que se cocina lo que se quiere, sino que hay una guía de menús que son equilibrados nutricionalmente para los niños, de acuerdo a su edad. Tercero, esta lógica de comunidad permea a las madres. Las madres son voluntarias, son madres de la misma comunidad cuyos hijos estudian en estas escuelas y colegios, que se ponen de voluntarias para cocinar los alimentos, y hemos descubierto que ellas además generan un grupo de apoyo importante, porque ahí también encuentran un grupo para poder solventar a veces problemas que los veían de forma individual, ¿no? A veces su espacio seguro ante temas de violencia, encuentran un apoyo institucional en el colegio, ya los podemos escalar a otro tipo de instituciones cuando vemos que hay violencia de género, entre otros temas. Entonces se crea comunidad
que va más allá del plato de comida. Este programa en Ecuador lo estamos haciendo en una primera etapa con 37,000 niños beneficiarios y para el 2026 queremos duplicar la cantidad, entendiendo eso, que no es solamente la comida, que no solamente la educación en el sector vulnerable, sino que es ir acompañando de esta serie de servicios sociales que puedan hacer que realmente los niños aprendan, crezcan y que la zona vaya saliendo de la vulnerabilidad, no solo a través de la educación, sino también de la seguridad, de la alimentación, de los servicios de salud, entre otros. Señor Cataldo, ¿quería intervenir? No le escuchamos. Muy, muy importante. ¿Me escuchan ahí? ¿Aló? Sí, ¿Sí? sí. Sí, ya. Lo que te decía es que me parece que lo que dice la ministra de Ecuador es muy importante. Yo diría que incluso llega a ser estratégico. De hecho, en Chile nosotros creamos una institucionalidad en los años 60 que se llama JUNAEB, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que nace precisamente a partir del programa de alimentación escolar que cumplió dos objetivos en nuestro país. Por un lado, combatir la desnutrición infantil y por otro lado, lograr niveles de cobertura escolar que se sostienen hasta este minuto, ¿no? O sea, en buena parte de nuestra historia, los niños empezaron a ir a la escuela porque iban a comer a la escuela. Y era su única alternativa de alimentarse de manera sana y equilibrada, ¿no? Y hemos ido cambiando nuestros desafíos en el tiempo, porque efectivamente en su minuto la alimentación era para atacar la desnutrición, por lo tanto eran hipercalóricas las minutas, en fin. Y con el tiempo hoy día tenemos el problema inverso, ¿no? Los niños llegan con malnutrición por exceso y tenemos la obligación de entonces ir equilibrando aquello, generando otro tipo de iniciativas. También focalizando el esfuerzo hacia la economía local campesina, el trabajo con la pesca artesanal, con las algueras. Por ejemplo, el día de hoy en Aysén, una región del extremo sur de nuestro país, por primera vez se empezó a entregar la merluza austral y fueron los mismos pescadores a entregar a la escuela los pescados, ¿no? No sé, en Puerto Montt se está entregando salmón, estamos incorporando las algas. Chile tiene 4.000 kilómetros de costa, la alga es un superalimento muy barato que prácticamente es un desecho en el mar y tenemos una tremenda oportunidad además de activar a las algueras, generando también dinámicas locales económicas que son muy potentes. Pero no solamente eso, la JUNAEB también entrega atenciones de salud y no busca reemplazar al Ministerio de Salud, sino que un niño que no puede ver o que tiene dificultades en la visión requiere los lentes ópticos o los tratamientos inmediatamente. O un niño que tiene hipoacusia requiere un implante coclear rápidamente porque si no se ataca a tiempo, los aprendizajes no ocurren a tiempo y también se estropean mucho más rápido sus propias facultades, ¿no? Me refiero a lo físico. Y es por eso que la JUNAEB busca todo esto y no es ayuda social, es el aseguramiento de la garantía del derecho a la educación. Si no entregamos esos soportes como la alimentación, la salud en contextos escolares, como por ejemplo también los útiles escolares, en Chile se entregan 2,5 millones de útiles escolares, o los computadores que nosotros entregamos en 7º grado de enseñanza básica, se entrega computadores a todos los niños de la educación pública y parte de la educación particular que subvenciona el Estado, son herramientas para incorporarse de manera definitiva al proceso educativo sin abandonarlo por contexto social, ¿no? Entendiendo esta pregunta que nos hacías antes, justamente, Esther, de la desigualdad, ¿no? O sea, efectivamente, ¿cómo combatimos la desigualdad? Asegurándonos que todos los niños tengan, por ejemplo, un laptop para poder hacer sus actividades escolares, que todos los niños tengan un plato de alimentación, un desayuno, un almuerzo y una colación en la tarde para que no esté preocupado o no esté subalimentado, ¿no? Asegurándose que tengan todos un cuaderno, lápices de colores, témperas, goma y todo lo que requieren para estudiar, asegurándose que accedan a atenciones médicas oportunas que les permitan no perder la visión o poder ver para poder aprender a leer. O sea, si estamos hablando ahora del esfuerzo en lectoescritura, si un niño no tiene lentes para poder leer, va a estar muy complicado, y si va al consultorio público de su barrio, va a estar meses esperando a que lo atiendan y luego va a estar meses esperando a que le den sus lentes, ¿no? Entonces, son esas cosas que me parece muy relevantes lo que dice Gilda, porque son las condiciones habilitantes para poder asegurar el derecho a la educación. Y todo esto que yo menciono es parte también del presupuesto del Ministerio de Educación. O sea, está incorporado en nuestro presupuesto sectorial. Muchísimas gracias a los dos. Me pareció una excelente manera de cerrar este panel. Gracias por traer a la mesa estos diferentes temas de nutrición, de salud, etcétera, que son todos partes de las condiciones, como usted bien dijo, habilitadores para poder fomentar
este aprendizaje lector que estamos buscando. Muchas gracias, señor Cataldo. Muchas gracias, ministra Esciba. Gracias por su tiempo, por estar con nosotros. Creo que hubiéramos podido hablar muchísimo tiempo más, pero se me fue el tiempo. Así que me queda nada más que de agradecerles y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Muy bien, saludos a todos y a todas. Mucho éxito, Gilda. Gracias. Gusto. Chao.